Buen día a todos. Vamos a iniciar la parte para el trabajo con la librería Robotcar Arduino. En esta ocasión, en esta primera parte, trabajaremos específicamente con la clase y con el sensor de ultrasonido. Recuerden que ustedes ya hicieron fork del repositorio que les publiqué con las indicaciones en el grupo de Facebook. Así que ya tienen una plantilla. Esa plantilla ustedes de ese repositorio lo clonaron en esta ubicación. Mis documentos, Arduino, libraries, y deben de tener ahí la carpeta que se llama Robotcar Arduino, tal como lo vemos en este momento, tal como lo vemos en pantalla. Aquí vamos a abrir nosotros el Visual Studio Code y tenemos nuestro archivo robotcararduino.h. Comenzamos a definirlo. ¿Qué hacemos? Pues primero la definición del punto H, pad if ndef robotcar arduino-h. Si no está definido, defínalo. Y también incluimos la librería arduino.h como tal. Luego vamos a construir nuestra clase ultrasonido, que aquí la teníamos, donde definimos una propiedad privada, que aquí está long, que define el tipo long, define una variable que se llama distancia. Y luego de forma pública tenemos el pin echo, el pin trigger, que en realidad podría haber estado privado. Bueno, pero ahí está como público. Y que esto se ha definido como puntero. ¿Qué significa que esté como puntero? Esto nos va a permitir que la clase no gaste en recursos en almacenar esto como variable, sino que simplemente va a tener la dirección de memoria para poderlo referir, y desde el exterior se va a definir. Luego tenemos dos constructores. Tenemos un constructor, el constructor por defecto sin parámetros, y tenemos un constructor parametrizado. Esta clase ultrasonido va a configurarme el objeto por medio del constructor. ¿Y qué va a recibir? Pues va a recibir el pin trigger y el pin echo, pero lo que va a recibir son punteros. Este constructor va a estar recibiendo los punteros. Así se los va a guardar y va a hacer uso de todo este mecanismo sin guardar variables, simplemente como punteros. Y tenemos el método, el que mide la distancia. Este método devuelve un entero y se llama medir distancia. Y hasta abajo, recuérdense que si tenemos el pad if acá, hasta abajo debe de estar el pad if, no se les vaya a olvidar. Luego que hemos definido nuestra clase ultrasonido, que está definida nuestra clase ultrasonido, hay que codificar los métodos. ¿Cuáles métodos son? Pues tenemos tres métodos: el constructor, que no hace nada, medir centímetros, y el constructor parametrizado. Veamos acá, ¿qué es lo que tenemos? Pues en el CPP ponemos el include de arduino.h, y también colocamos el include de robotcar arduino.h también. Ahora vamos a definirlo. Bueno, aquí está. Esto debió colocarse primero, pero se colocó aquí segundo. Aquí está el constructor de ultrasonido por defecto, que simplemente no hace nada, pero hay que colocarlo. Luego aquí viene el constructor parametrizado. ¿Qué recibe el constructor? Recibe un puntero que va a ser el trigger, que aquí internamente se va a llamar --pin trigger, y recibe el pin echo. Entonces, ¿qué hace? Él ya tiene un puntero, una propiedad puntero, se llama pin trigger. ¿Qué va a hacer? Pues guardar el puntero que le están mandando. En su propiedad puntero, ¿qué va a hacer? Guardar el puntero que le están guardando. Y luego los pin mode. Ahora quiero acceder al dato al que apunta, al valor, entonces le debo de colocar el asterisco print trigger para apuntar al valor, va a ser de salida, asterisco pin echo va a ser de entrada.
Luego venimos a la clase, al método medir CM, siempre con la clase ultrasonido. ¿Qué va a hacer medir CM? Pues simplemente poner abajo, poner a alto y calcular. Noten que los pines, como yo lo que quiero acceder es al valor, entonces pongo el asterisco para poder extraer el valor al que está apuntando el puntero. Aquí está el siguiente, calculo la distancia y luego retorno la distancia convirtiéndola a un entero. Y esto sería todo. Simplemente estamos implementando esas propiedades de pin trigger y de pin echo como punteros. Estas propiedades como punteros así nos permite ahorrarnos unos bytes de memoria. Ahora bien, ¿cómo se va a implementar? ¿Cómo se va a implementar? Vamos a incorporar, aquí hay una carpeta que se llama example. Dentro de la carpeta example tenemos nosotros, crean ustedes una carpeta que se llama ultrasonido. Dentro de ultrasonido crean otra carpeta que se llama ultrasonido 1 y dentro de ahí otro archivo que se llama ultrasonido 1.ino. Y colocamos esto en este archivo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues la implementación, un ejemplo para que se pueda consumir desde el Arduino de nuestra clase. ¿Qué se hace acá? Pues incluimos la librería robotcar.arduino.h, incluimos esa librería y luego aquí desde el exterior, vean que aquí estoy desde el exterior. Entonces, ¿qué hago? Bueno, defino el pin que va a funcionar como eco, es el pin 9. Defino el pin que va a funcionar como trigger, es el pin 10. Aquí los he definido. Y ahora yo tengo dos maneras de utilizarlo. Esta es la primera manera. Esta que simplemente digo ultrasonido y luego el nombre que le voy a dar, sensor 1, y le paso, invoco de una vez el constructor que nos permitía configurar el objeto, y le paso el pin trigger y el pin echo. Obviamente, como él lo que recibe son punteros, entonces le tengo que mandar los punteros ampersand y ampersand en cada uno de ellos para mandarles las direcciones a las que apuntan estas variables. Y así, sensor 1 va a estar trabajando con estas mismas variables. No va a crear copia él de sus variables. Luego, begin. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a estar pasando es este serial que tenemos acá. Luego lo invocamos, sensor 1. Medir centímetros, y ahí se va a estar invocando. Noten que en el caso de sensor 1, cuando yo lo declaro, de una vez lo instancio y de una vez lo configuro. Esa es una alternativa que tenemos con nuestra clase. Esa es una alternativa. Pero alguien me pudiera decir, pero yo desde quien lo use, yo desde el exterior, como usuario exterior de la clase ultrasonido, yo quiero configurarlo todo, pero en un método. No lo quiero hacer en la parte de las declaraciones, sino que lo quiero hacer en un método. Entonces, ¿cómo haríamos? Pues en declaraciones hacemos así: ultrasonido sensor 2. Aquí en esta línea lo que está haciendo es que me está invocando el constructor por defecto, que no hace nada, simplemente estaba vacío. Entonces solo está el constructor por defecto, se ha construido pero no está configurado. Entonces, ¿cómo hago yo para poderlo configurar? Hago dentro de un método, hago la invocación del constructor parametrizado. Observen, sensor 2 igual ultrasonido ampersand pin trigger ampersand pin echo para pasarle los punteros, y aquí ya lo configuro. Esta es la manera para que yo pueda hacer la configuración dentro de un método, no en la parte de la declaración, sino que dentro de un método. Y luego simplemente en el loop lo invoco, sensor 2. Medir centímetros normalmente. Estas son las dos técnicas con las que nosotros podemos hacer uso desde un externo, desde la parte de afuera de la clase ultrasonido.
Esta sería la más recomendable porque es la que vamos a estar ocupando. Por el tema de poder configurar, poder invocar el configurador de la clase, poderlo invocar desde la parte de afuera. Inclusive acá, si se fijan, no necesitamos para poder acceder de un puntero. Esa va a ser una modificación que vamos a hacer en la otra parte, pero esa es la otra parte. Ahora les pido que hagamos esto. Falta compilarlo. Recuerden que, bueno, hay que guardar. Y luego desde Arduino, nosotros nos vamos a archivo, ejemplos. Como ya nuestra librería está por ahí, ya nos aparece, aquí está, Robot Car Arduino, ultrasonido 1. Este es el ejemplo que estamos ahí mostrando. Entonces lo montamos acá y le damos compilar y le damos subir. Recuérdense que simplemente estamos colocando nosotros un sensor de ultrasonido. No hay ningún problema con esto. Lo podemos realizar. Así que hagámoslo y posteemos esta etapa en el branch con su carnet.